noches, amados hermanos, amigos. Gracias por estar nuevamente acompañándonos aquí a la Iglesia Nacional Presbiteriana, la Casa del Alfarero, su hogar espiritual. Nos da muchísimo gusto estar aquí nuevamente reunidos para seguir adorando y alabando el nombre de nuestro Dios. Voy a invitarles a tener una palabra de oración antes de iniciar el estudio. Oremos. Padre bendito y buen Señor, gracias te damos porque gracias a tu misericordia podemos aprender, podemos seguir, Señor, leyendo libremente tu escritura y aprendiendo, Padre, todo lo que en ella está contenido y que tú nos quieres mostrar. Gracias por el pastor que se prepara, gracias por tus hijos que están aquí anhelando saber más y más de ti. Gracias, mi Dios, te rogamos que seas en cada uno de nosotros, en nuestras mentes y en nuestras vidas, para, en medida de lo posible, poner en práctica todo esto que estamos aprendiendo. Sea, Señor, tu Espíritu Santo aquí en medio de nosotros, en el nombre de tu Hijo muy amado Jesucristo. Amén. Vamos a dar lectura. Les voy a invitar a ir al primer libro a los Corintios, versículo 11. Vamos a dar lectura a los versículos del 27 al 34. Primer libro a los Corintios 11, del 27 al 34. Primero a los Corintios 27:34 dice la palabra de Dios: de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si, pues, nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Esta porción de la Biblia está relacionada con nuestro estudio de esta noche, y para ello voy a dejar el lugar al pastor, quien tiene el tema en Levítico capítulo 7. Buenas noches, amados hermanos. Un privilegio poder estar otra vez con ustedes aquí. Una grande alegría, y sobre todo que estamos leyendo, compartiendo la palabra de Dios. Realmente no se trata de una predicación, se trata de una lectura y de ir sacando un poquito de la abundante enseñanza que la palabra de Dios tiene para nosotros. Tenemos un capítulo largo, el capítulo 7 de Levítico. Ya vamos avanzando en este libro de Levítico. Y vamos a intentar terminar en esta ocasión este capítulo. Vamos a comenzar. Estamos todavía con estas instrucciones de ofrendas, de sacrificios, ofrendas de paz, ofrendas de olor fragante, ofrendas también por confesión, redención, por el perdón de los pecados, ofrendas de los sacerdotes, ofrendas por líderes, ofrendas por el pueblo en general y por la persona individual. Muchísimas ofrendas que tenemos en este manual para los levitas, para los sacerdotes. Y estamos así,
en el capítulo número 7. Este capítulo está dividido en 4 partes. La primera parte va del versículo 1 hasta el versículo número 10, ¿verdad? Que es la ley del sacrificio por la culpa. Ese es el título, la ley del sacrificio por la culpa. Versículo 1 al versículo número 10. Del versículo número 11 al versículo número 21 tenemos otro capítulo, otra parte, otro punto de esta enseñanza, y se va a tratar de la ley del sacrificio de paz. Entonces el primero fue por la culpa, ahora se trata del sacrificio de paz que se tenía que ofrecer a Dios. A partir del versículo 22 en adelante hasta el 28, es la parte más pequeña, tenemos otro tema y tiene que ver con partes del animal, partes del cordero, del buey, de la cabra, ciertas situaciones que podrían presentarse, y sobre todo un apartado acerca de la sangre. Y del versículo 29 al versículo 36 tenemos acerca de las ofrendas voluntarias, de las ofrendas, pero sobre todo lo que los sacerdotes se iban a quedar y se iban a comer. 3 partes del cuerpo del animal: la grosura, el pecho y la espaldilla. Y lo que esto significa como estatuto perpetuo. Y tenemos una conclusión, un cierre de este pasaje del versículo 36 al versículo 38. 38 versos en este capítulo, en 4 partes y una conclusión. Vamos pues a comenzar con el versículo 1, por favor, del 1 al 10. Asimismo, esta es la ley del sacrificio por la culpa. Y vamos a ver la primera imagen, por favor. Es cosa muy santa. En el lugar donde se degüellan el holocausto, degollarán la víctima por la culpa y rociará su sangre alrededor sobre el altar. Este procedimiento ya lo hemos visto antes. Y de ella ofrecerá toda su grosura, la cola y la grosura que cubre los intestinos, los 2 riñones, la grosura que está sobre ellos y la que está sobre los ijares, y con los riñones quitará la grosura de sobre el hígado. Y el sacerdote lo hará arder sobre el altar, ofrenda encendida a Jehová. Es expiación por la culpa. Todo varón de entre los sacerdotes la comerá, será comida en lugar santo. Es cosa muy santa. Como el sacrificio por el pecado, así es el sacrificio por la culpa. Una misma ley tendrán. Y mencionaba hace ratito, hermanos, perdón por la pausa aquí, que el procedimiento es similar al sacrificio por el pecado. Sin embargo, hay una diferencia entre aquel sacrificio por el pecado y ahora la ley del sacrificio por la culpa. Es exactamente la misma acción, sin embargo, en el corazón de la persona, del individuo y por supuesto del sacerdote, la aplicación es diferente, aunque se trate del mismo procedimiento. Será el sacerdote que hiciere la expiación con ella. Versículo 8. Y el sacerdote que ofreciere holocausto de alguno, la piel del holocausto que ofreciere será para él.
Asimismo, toda ofrenda que se cociere en horno y todo lo que fuere preparado en sartén o en cazuela será del sacerdote que lo ofreciere. Y toda ofrenda amasada con aceite o seca será de todos los hijos de Aarón, tanto de uno como del otro. Como decíamos, este ritual, este procedimiento de la ofrenda por la culpa es idéntico, es el mismo modelo que aparece en la ofrenda por el pecado. Y lo importante, hay varias cosas importantes a resaltar en estos primeros versículos. Recordemos que el sacrificio era algo santo. Y también recordemos que este sacrificio por el pecado o por la culpa apuntaba a Dios. Hay muchas personas que hemos cometido pecados. Creo que esto a todos nos ha pasado, hermanos, y le hemos pedido perdón a Dios muchísimas veces. Sin embargo, nos cuesta a veces perdonarnos a nosotros mismos. En muchas ocasiones es más sencillo perdonar a el prójimo que perdonarnos a nosotros mismos. Y aunque ya sabemos que Cristo murió, que Cristo es el sacrificio perfecto, que llevó sobre sí mismo toda nuestra maldad, por su llaga fuimos nosotros curados, dice la palabra, ya sabemos todo eso, a veces seguimos con resentimiento, o más bien, resentimiento sí, y también remordimiento, culpa. Por eso era importante que hubiera, sí, la ofrenda por el pecado, pero también que existiera esta ley, este ritual de ofrenda por la culpa. Sí, los pecados ya son perdonados, pero entiende, ahora te toca a ti. Te toca a ti porque tienes que saber que tu culpa ya no existe. Ya eres inocente. Has sido justificado por medio de la fe. Y esto debe traer, como dice también el apóstol Pablo, paz. ¿Qué razón tiene el gran mandamiento? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu alma. Pero también tienes que amar a tu prójimo. Pero al último, a veces se nos pasa por alto, y amarás al prójimo como a ti mismo, porque a pesar del perdón, hay quienes siguen sintiendo culpa, remordimiento. Entonces, había que recordarle a la persona que había hecho la ofrenda por el pecado que también su culpa había sido quitada. Podríamos decir que se trata de enfatizar, aunque jamás podremos realmente enfatizar lo suficiente los méritos de Cristo allá en la cruz. Pero cuando nosotros vemos lo pecadores que somos, la depravación total en nuestro cuerpo, que nos cuesta trabajo dejar el mal aunque queramos, y vemos esto con horror porque continuamos pecando, pues déjenme decirles, como también dice el apóstol Pablo, mayor es su gracia.
porque podemos contemplar, entre más grande es nuestra maldad, más grande nuestro pecado y ahora más grande nuestro remordimiento, también más grande el perdón que Cristo trae a nuestra vida. Podemos contemplar lo inmenso que es el perdón, el amor, la gracia, la santidad de nuestro Señor. Nunca podremos realmente apreciar esa majestuosidad, ese amor, esa misericordia, ese perdón de pecados y ese dejar atrás las culpas, los remordimientos. Nunca, hasta que no reconozcamos lo tremendamente pecadores que nosotros somos. La que sigue. En este pasaje, fíjense que si esos 10 versículos que leímos, debemos notar que si bien la sangre está presente, no tiene el énfasis. ¿Por qué? Porque el énfasis estuvo en la ofrenda por el pecado. La sangre derramada para remisión de pecados, apuntando al sacrificio de Jesús en la cruz. No tiene el énfasis la sangre. Pero la idea aquí es que la persona sienta, se convenza de que no es culpable. También es posible que la sangre no esté tan enfatizada en estos primeros 10 versículos, porque es posible que abaratemos, hagamos algo muy común a la sangre, y eso no debe suceder. Lo mismo pasa, hermanos, con los sacramentos, específicamente con la Santa Cena, porque hay quienes dicen que solamente debe ser una vez al año, hay quienes opinan que debe ser cada semestre, hay quienes opinan que debe ser cada trimestre, hay quienes piensan que debe ser cada mes, y Juan Calvino opinaba que debía ser cada semana. Sin embargo, el abaratar, el que se vuelva algo tan secular, secularizar, se vuelva algo tan ordinario, es algo que se tiene que cuidar. Por eso en esta iglesia y en muchas más iglesias presbiterianas tenemos la costumbre de hacerlo cada primer domingo de mes. La secularización, el hacer ordinario algo es una situación muy humana. Es difícil luchar contra la repetición, contra la monotonía, y entonces tenemos que tener cuidado. Quizás también por eso, esta sí es una suposición, hermanos, la sangre ya no está tan enfatizada en este capítulo 7, versículos 1 al 10. No debemos tratar aquello que es bueno, que es hermoso, que es santo, como si fuese algo de lo más corriente. El versículo 8 dice así, vamos a retomar desde el versículo 8. Dice: también el sacerdote que presente el holocausto de alguno, la piel del holocausto que hay presentado, será para él. Vamos a ver la siguiente imagen, por favor. La piel del holocausto será para el sacerdote. Aquí tenemos una piel de una oveja
como ilustración. Todo el animal se quemaba, tanto para la ofrenda de pecado como para la ofrenda por la culpa. Todo el animal se quemaba, excepto en el ser humano dicen que es el órgano más extenso, la piel. La piel. Y el animal entonces se le quitaba, se le retiraba la piel. Y esta piel se le entregaba al sacerdote que había oficiado. ¿Cuál es el significado? Bueno, miren, puede haber muchos significados. Un significado puede ser, tenemos que pensar en lo que estamos haciendo, es la ofrenda por la culpa, por la culpa. ¿Y para qué serviría una piel? Bueno, recuerden ustedes que la tienda del tabernáculo estaba revestido de cuatro capas. 3 de esas capas eran pieles, ¿se acuerdan? De cabra, de tejón, era el otro, y se me acaba de olvidar la otra, y el otro era lino. Sin embargo, estas 4 capas protegían, y de res, protegían al tabernáculo. ¿Qué significa la piel? La piel también era utilizada como vestimenta para cubrirse en el frío, en la noche. Bueno, algunos expertos opinan que la piel puede simbolizar que estamos cubiertos o que estamos revestidos por la justicia de Cristo. Ya somos justos, no hay culpa. El frío de la culpa ya no debería afectarnos. El estar expuesto a la lluvia, al frío, a la nieve, a la nieve de lo que hicimos, de los pecados de antaño, ya debemos estar aislados, por decirlo así, con esta piel, cubiertos, revestidos de la justicia de Jesucristo. Cristo derramó su sangre sobre nosotros, nos cubrió. Y podemos leer Romanos capítulo 3, del versículo 21 en adelante, que habla precisamente de esta justicia, que podemos hacer uso de esta justicia de forma gratuita y que solamente es la justicia de Dios se da por medio de la fe en Jesucristo. El estar revestidos. Pero cuidado con aquellos que no están revestidos. Cuidado con aquellos que siguen teniendo culpa y que no se han arrepentido de sus pecados. Siguen teniendo el pecado frente a ellos. ¿Se acuerdan ustedes allá en Mateo capítulo 22, la parábola de la boda, donde llega un hombre que se metió a la boda, pero no iba con la vestimenta adecuada para estar en la boda? Yo no creo que alguno de nosotros nos atreveríamos a ir a una boda con bermudas y con una playerita de esas de lanchero de Acapulco. No creo que así seríamos capaces cuando todos van de corbata, cuando todos van con demonio, cuando todos van muy elegantes. No creo que una persona con chanclas de pata de gallo se atrevería a meterse a una boda. Entonces, en esta boda, en esta parábola de Mateo 22, léala usted en casa, este hombre es atado y es arrojado fuera porque no estaba vestido para la ocasión. Y recordamos
a las vírgenes, la parábola de las vírgenes, que ya venía el esposo, quienes estuvieron listas con sus lámparas, pudieron recibirlo y entrar y estar con él, y se cerró la puerta. Quien no tiene el perdón de los pecados, que solo Cristo da, quien no tiene como consecuencia la liberación de su culpa, hermanos, entonces cuidado, porque no está revestido, no es justo, y entonces es desechado, es arrojado afuera. La ofrenda de la paz. Voy a leer una versión que tengo aquí, versículos 11 y 12. Dice así la palabra de Dios: esta es la ley del sacrificio de la ofrenda de paz que será ofrecido al Señor. Si lo ofrece en acción de gracias, entonces juntamente con el sacrificio de acción de gracias ofrecerá tortas sin levadura, amasadas con aceite, y hojaldres sin levadura, untados con aceite, y tortas de flor de harina bien mezclada, amasadas con aceite. Nótese, subraye usted, que las tortas son sin levadura y que los hojaldres son sin levadura. Hay que notar, esto es muy importante en la ofrenda de paz. Ahora, se trata de una ofrenda libre, hermanos. En los siguientes versículos va a hablar de ofrenda voluntaria o para hacer un voto, para hacer un compromiso con Dios. Pero ambas cosas, tanto el dar una ofrenda de manera voluntaria como el hacer un voto, son actividades que surgen de nuestro corazón. Expresar gratitud. La gratitud, hermanos, no es algo que podamos forzar. La gratitud, no podemos hacerle manita de puerco a alguna persona para que agradezca, y menos agradecer a Dios. Si Cristo está en nuestra vida, si hemos sido llamados por Él, hermanos, dentro de los diferentes momentos que se dan en el proceso de la salvación, hermanos, tenemos que expresar la gratitud. La salvación tiene un significado muy, muy especial para nosotros. Por eso Hebreos capítulo 13, versículo 15, dice así: por tanto, ofrezcamos continuamente mediante él sacrificio de alabanza a Dios, es decir, el fruto de labios que confiesan su nombre. Y hay un corito que no me acuerdo realmente cómo es. Traemos sacrificio de alabanza a la casa de Dios, ¿sí? Y lo cantamos, pero además de que está basado en Hebreos 13, 15, ¿qué significa? ¿Qué es esto de un sacrificio de alabanza? Hermanos, es gratitud. Si alguien a usted le salva la vida, usted está lleno de gratitud. He visto en las noticias de personas que han sido rescatadas de un terrible incendio por un bombero y que esa persona salvó la vida gracias al bombero. Y entonces esa persona, una vez que se recupera, va y busca a ese bombero para darle las gracias. Me salvaste la vida. Y eso no es a la fuerza. No lo puede forzar, incluso a veces a atravesar un país
ir de un país a otro o atravesar un país muy grande para hacer este tipo de cosas. Eso es algo que brota, hermanos, algo que fluye de nuestro ser. Por eso, la ofrenda de paz es en acción de gracias. Me siento tranquilo. La culpa ya quedó atrás, quedó en el capítulo anterior o en los versículos anteriores, en la parte anterior de nuestra vida, hermano. Lo que pasó y Cristo lo dejó atrás. Y Cristo lo sepultó y cambió nuestra culpabilidad y nuestra amargura en paz. Y de la paz viene el gozo, viene la alegría. Y por supuesto que de la paz viene la acción de gracias. Y por eso había que ofrecer estas tortitas sin levadura, con aceite, y hojaldres también sin levadura. ¿Por qué? Bueno, la levadura, es importante que explique yo esto, ya que los siguientes versículos también hablan de la levadura. Ahorita se trata de tortas y hojaldres sin levadura, pero en los siguientes versículos van a ser con levadura. ¿Y por qué? Bueno, la levadura es el mal. La levadura representa y representaba a los sacrificios, a la maldad como hincha este mundo, como lo dice la palabra, que inflama a toda la rueda, a toda la creación. El pecado afecta, hermanos. ¿De dónde salieron las pandemias? ¿De dónde salieron las bandas? La violencia, todo es consecuencia del pecado. Entonces, cuando nosotros vemos que es sin levadura, es porque Cristo es el príncipe de paz. Cristo es el que ya nos quitó el pecado. Cristo es el que ahora, en lugar de culpabilidad, ha traído paz. Por eso está así estructurado. Ofrendas por el pecado, ahora la ley, la ofrenda para la culpa, y en este momento la ofrenda por la paz. No nada más están puestas así, ya está sistematizado el proceso, y entonces ahora la persona tiene paz porque no hay levadura, porque no hay pecado, ya que Cristo pagó por nosotros, ya porque se ofreció una ofrenda para perdón de los pecados, un sacrificio para el perdón de los pecados, también para adquirir o deshacernos de la culpabilidad y del remordimiento. Y entonces podemos cantar, podemos glorificar. Pero ahí también quiero hacer un pequeño paréntesis, porque quienes cantan en el coro no lo hacen para dar un show, o quienes cantan en el coro de niños, o tocan en el grupo musical, o en la banda musical, no es un espectáculo, ni siquiera es para ellos mismos, es que es una forma de expresar la paz. Es una forma de vivir la paz y de agradecer la paz que Dios nos ha dado. No podemos frenarnos, no podemos evitar que los que somos salvos queramos dar este sacrificio de alabanza por la paz que nos ha sido otorgada. Por eso es que tenemos que tener cuidado, porque hay personas, hermanos, que alaban al Señor como consecuencia, que no puede evitarse, que no puede detenerse como consecuencia de la salvación,
como consecuencia del perdón del pecado, limpiar el corazón de culpas y que ahora existe la paz. Pero también a veces en las iglesias nos encontramos a personas que están bien sentidos, resentidos, que tienen coraje y que lo admiten y que quizás luchan contra eso. Personas que todo critican, todo absolutamente critican, aunque aporten muy poquito. Cuando abren la boca algunas de estas personas, lo que sacan es pura amargura, puras quejas, puros señalamientos. Y saben, hermanos, estas personas no pueden adorar, porque es algo totalmente opuesto. Fíjense el orden, lo voy a volver a repetir. Perdón de pecados, ¿sí? Después, ofrenda por las culpas. Quedamos sin culpa. Y ahora tenemos paz. Y paz significa alegría, por lo tanto no podemos estar amargados. Y tenemos que, si vamos a abrir la boca es para glorificar a Dios, para predicar su palabra, para servirle a Dios. Si no vamos a usar nuestra boca para eso, entonces debemos mejor cerrarla. Es como una antítesis, un comportamiento totalmente opuesto de algunas personas, de aquellos que verdaderamente han experimentado la salvación en Jesucristo. Por eso, ¿qué razón tiene Santiago en el capítulo 3, versículo 11, cuando enseña que pues no puede de una misma fuente brotar agua amarga y agua dulce? No puede suceder esto. Así que veamos cómo somos, veamos cómo nos comportamos y veamos cuál es esta ofrenda de paz, este sacrificio de ofrenda de paz, este sacrificio de alabanza que nosotros le damos a nuestro Dios. Pero vamos a continuar leyendo los versículos 13 y el versículo número 14. Dice: con el sacrificio de sus ofrendas de paz en acción de gracias, junto con este sacrificio de ofrendas de paz en acción de gracias, presentará una ofrenda con tortas de pan, pero ahora, hermanos, con levadura. Y de ello presentará una parte de cada ofrenda como contribución al Señor. Será para el sacerdote que rocía la sangre de las ofrendas de la paz. Mientras que cuando tenemos paz, cuando sabemos que los pecados han sido perdonados, cuando nuestra culpa ha sido quitada, cuando no hay más que gratitud y ganas de dar sacrificios de alabanza, ¿verdad? Entonces allí no hay levadura, porque Dios nos ha limpiado de todo esto. Sin embargo, ahora en esta ofrenda con tortas sí hay levadura. ¿Y qué es lo que esto significa? Bueno, significa que si bien ya fuimos perdonados y ya no hay culpa, y muy reformada, de manera reformada, hemos sido pues justificados, hemos sido hechos justos. No significa que dejamos de pecar. Esto es algo clásico. Hay personas que se entregan a Jesucristo, están en el proceso de la santificación, y déjenme decirles, hermanos, que este proceso es individual, No, pero ya tiene 10 años de convertido. No, permítame decirle que una persona con un año de convertido o de llamado puede ser que haya crecido más espiritualmente que una persona que no. Y un ejemplo mismo es Pablo. Después de haber sido llamado por Jesús, derribado del caballo, de estar allá con Ananías, que no es el mismo Ananías de Ananías y Zafira,
sino que es otro discípulo, otro creyente. Después de estar allí, inmediatamente, una vez que él recobra la vista, Pablo quiere predicar de inmediato, porque ya tenía, pues era doctor de la ley, hermanos, ya era un experto. Solamente se redireccionó su entendimiento, su comprensión, pero seguramente algún otro discípulo, algún otro hombre, un Timoteo, un Tito, tuvieron que pasar por un procedimiento más largo, hermanos. La santificación no se mide con la misma vara. Cada persona va tomado y guiado del Espíritu Santo y va a su paso, porque varias áreas de su vida tienen que ser tocadas, tienen que ser trabajadas. No creamos, no generalicemos, por favor. Así que seguimos pecando. Aunque los pecados ya fueron perdonados, aunque ya no hay culpa, aunque hay paz, y aunque alabamos a Dios de corazón, pero seguimos en este mundo y seguimos pecando. Y eso sí, debemos de seguir pecando menos que antes por ese camino de santificación. Y precisamente a pesar de que somos salvos, seguimos teniendo pecado. Y eso es lo que representa que ahora estas tortas sí tengan levadura. Y sin embargo, también se presentan como parte, como ofrenda al Señor. Y por eso el sacerdote rocía estas ofrendas. Y entonces nosotros, si bien seguimos pecando y cada vez vamos mejorando en nuestra vida espiritual, en nuestro comportamiento, también es un hecho que ahora tenemos al Espíritu Santo, el cual hace que nuestro corazón se contrite, que nos arrepintamos, que nos duela y que ahora ya sabemos cuál es el procedimiento. Y el procedimiento es que cuando reconocemos que ya volvimos a pecar, pidamos perdón de corazón, hermanos, y entonces todo lo anterior se extiende en nuestras vidas. Y por eso es que ahora hay una levadura de la que difícilmente no podemos olvidarnos. Resumen, la levadura en los versículos anteriores es que Cristo la ausencia de levadura, es que Cristo nos limpió de todo pecado. Él llevó nuestros pecados. Sin embargo, después de convertidos, continuaremos pecando, pero ahora ya estaremos más conscientes y vendremos a hacer las paces con Dios y a confesarle. Y entonces, por eso es que en estos versículos vuelve a estar la levadura. Vamos a un punto más antes de terminar, por favor, la que sigue. Y vamos a continuar con los versículos 15 al 18 y nos vamos a tener que quedar allí exactamente a la mitad, hermanos, de esta lectura. En cuanto a la carne del sacrificio de sus ofrendas de paz en acción de gracias, se comerá el día que la ofrezca. No dejará nada hasta la mañana siguiente. Pero si el sacrificio de su ofrenda es por un voto o una ofrenda voluntaria, se comerá en el día que ofrezca el sacrificio. Y al día siguiente se podrá comer lo que quede. Pero lo que quede de la carne del sacrificio será quemado en el fuego al tercer día. De manera que si se come de la carne del sacrificio de sus ofrendas de paz al tercer día, el que la ofrezca no será acepto ni se le tendrá en cuenta. Será cosa ofensiva y la persona que coma de ella llevará su propia iniquidad. Fíjense cómo esta ofrenda aquí ya dice que es voluntaria
o por un voto, por eso es que lo mencionamos desde antes, y tenía que comerse en el día del sacrificio. Al día, si no se lo pueden acabar, bueno, pues podían continuar al siguiente día. Pero lo que quede de la carne del sacrificio tenía que ser quemado al tercer día. Y es que, hermanos, pues Jesús necesitó, desde el momento en que es subido a la cruz, clavado en la cruz, 3 días para poder llevar a cabo este maravilloso milagro que es la obra redentora en pro de su pueblo. Tenía que comerse de inmediato, pero también ¿qué significa esto? Que a partir del sacrificio, a partir de que usted, amado hermano, reconoce que solo Cristo salva, que solamente Cristo perdona los pecados, que solamente Cristo transforma las vidas. A partir de ese momento, querido hermano, usted comienza una nueva vida en Cristo. A partir del momento del llamado interno que opera Cristo a través del Espíritu Santo en nosotros, a partir de ese momento, nuestra vida espiritual es una vida en movimiento. Esto es lo que significa que se empieza a comer de inmediato. Porque empezamos a ser partícipes al momento que venimos a Cristo. Para empezar tenemos vida eterna. Ahí está la primera cosa maravillosa. Nuestros pecados son perdonados, nuestras culpas son enterradas, dejadas atrás. Y empezamos a recibir consuelo. Y el Espíritu Santo empieza una obra, como ya dijimos, santificadora en nuestras vidas, y empieza a tocar esas partes donde más duros estamos, donde más trabajo nos cuesta. Pero esta obra es desde el sacrificio mismo. Y aunque Cristo murió hace 2000 años, Él sigue muriendo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y cuando vemos a una persona que verdaderamente acude al llamado de Jesús, desde ese momento empieza a ser partícipe. Y es lo que esto significaba también en aquella época. Se empieza de inmediato a disfrutar de esta carne, de esta relación maravillosa, de esta comunión, de ir tomado de la mano, se empieza a disfrutar de la paz de Dios, del Espíritu Santo guiando nuestras vidas. Empezamos, hermanos, a disfrutar de inmediato de las bendiciones y de la gracia de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Por eso había que comérselo de inmediato, porque así funciona. Una persona que no hiciera esto cometía ofensa y llevaba su propia iniquidad. En pocas palabras, el sacrificio no le había servido a esa persona. No había sido de esa persona, por lo menos no en ese momento. Y así también a veces nos encontramos a muchas personas. Amados hermanos, vamos a parar aquí. Es un capítulo largo, como lo dije desde el principio. Por favor, lean del versículo 19 hasta el final y el siguiente capítulo para dentro de 8 días. Ha sido un gozo compartir esto que es tan cristocéntrico, tan maravilloso, tan soteriológico, ¿no? Que tiene que ver con la salvación y que nos fortalece cada que lo leemos y que lo desmenuzamos. Oremos. Gracias, Señor,
porque hemos podido ver estos versículos y vamos aprendiendo de cómo en el pasado se hacían estos ritos, Señor, pero con la fe en Dios, con la fe en el Mesías. Y el Mesías vino, tu Hijo vino, Jesucristo, y Él es el Cordero inmolado, es el que se dio en sacrificio por nosotros, para que nosotros tengamos todas estas bendiciones que estamos entendiendo. La salvación no es, como muchos creen, nada más un acto místico y repentino de un día para otro, también es un proceso. Y varias cosas van implícitas en esta bendición grande que es el que nos des la vida eterna. Gracias, Padre. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, Dios les bendiga y hasta la próxima.